Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Me siento absolutamente radiante al saber que están listos para embarcarnos juntos en una exploración profunda de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la fascinante cultura turca. Y como plato fuerte vamos a desentrañar una pregunta clave que gira en torno a la tradición y el legado familiar de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hoy nos adentraremos en las bombas que resuenan en torno a las costumbres y el linaje de sus respectivas familias. Prepárense para un viaje lleno de descubrimientos. Pero antes de que empecemos a desenterrar todos los secretos que aguardan en esta investigación, quiero invitar a todos los que son nuevos en este espacio virtual a que se suscriban al canal. Les aseguro que no se arrepentirán. Aquí encontrarán contenido fresco, interesante y sobre todo, creado con un cariño inmenso para ustedes. Y para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado, activen la campanita de notificaciones. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. No querrán quedarse fuera de la conversación. Ahora sí, pónganse cómodos, prepárense un delicioso cafecito y acompáñenme en este viaje apasionante para descubrir más sobre las tradiciones que pudieron haber influenciado a Kerem y Hande y cómo sus familias, con sus raíces profundas, quizás han moldeado la percepción que tenemos de ellos en la actualidad. Adentrémonos de lleno en la materia. Como ya sabrán, Turquía es un país rebosante de historia y tradiciones milenarias, un verdadero crisol de culturas que ha evolucionado y se ha enriquecido a lo largo de los siglos. Las familias turcas, en términos generales, suelen ser muy unidas y leales entre sí, con un profundo sentido de pertenencia. Los valores como el respeto hacia los mayores, la hospitalidad incondicional y la solidaridad a toda prueba son pilares fundamentales en su día a día. Ahora pongamos a prueba nuestra imaginación y visualicemos cómo estos valores tan arraigados podrían manifestarse en la vida de figuras públicas de la talla de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pregunta clave que nos convoca hoy es la siguiente: ¿qué tan tradicionales son las familias de Kerem y Hande? Por supuesto, esta es una pregunta con múltiples capas, ya que la tradición es un concepto amplio, subjetivo y a veces incluso resbaladizo. Lo que para algunos puede ser un valor inquebrantable, un dogma sagrado, para otros puede ser una costumbre obsoleta, un anacronismo. Pero prometo que haremos nuestro mejor esfuerzo para analizar esta cuestión desde una perspectiva lo más objetiva posible, basándonos en la información que hemos recopilado a través de entrevistas, apariciones públicas y los datos que se han filtrado a la prensa. Comencemos con Kerem Bürsin. Kerem ha tenido la oportunidad de vivir en varios países a lo largo de su vida debido al trabajo de su padre. Esta experiencia multicultural le ha proporcionado una visión del mundo bastante cosmopolita, una mentalidad abierta y adaptable. Sin embargo, en numerosas entrevistas, Kerem ha hablado con cariño y nostalgia de sus raíces turcas, enfatizando la importancia que su familia le da a las reuniones y a los valores tradicionales. Por ejemplo, ha mencionado en repetidas ocasiones que su abuela es una figura central en su vida, una fuente constante de sabiduría que siempre le ha inculcado el valor del respeto y la humildad. También ha compartido anécdotas sobre cómo las celebraciones familiares, como el Ramadán o el Eid, son momentos sagrados en los que toda la familia se reúne para compartir, celebrar y fortalecer sus lazos afectivos. Entonces, ¿podríamos concluir que la familia de Kerem es estrictamente tradicional? Probablemente no en el sentido más rígido y ortodoxo de la palabra. Su estilo de vida itinerante y su exposición a diversas culturas sugieren una mentalidad más abierta, flexible y adaptable. Sin embargo, es innegable que las tradiciones turcas siguen siendo una parte esencial de su identidad y que influyen en sus valores y en su forma de interpretar el mundo. Kerem parece haber encontrado un equilibrio entre su mentalidad cosmopolita y el respeto por sus raíces. Ahora, enfoquémonos en Hande Erçel. A diferencia de Kerem, Hande proviene de una familia más arraigada a las costumbres locales de Turquía. Ella ha hablado abiertamente sobre su profunda conexión con su ciudad natal y sobre la importancia de mantener vivas las tradiciones familiares. En varias ocasiones, Hande ha compartido fotografías en sus redes sociales celebrando festividades tradicionales con su familia, mostrando un fuerte sentido de pertenencia cultural y un orgullo por sus raíces. También es sabido que su familia es muy unida y que la apoya incondicionalmente en su carrera como actriz. Este apoyo incondicional es un testimonio del valor que se le da a la familia en la cultura turca. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Hande es su estrecha relación con su hermana Gamze, quien también es una figura pública en Turquía.
La relación entre ambas hermanas es un claro ejemplo de la importancia que se le otorga a los lazos familiares en la cultura turca. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y comparten momentos importantes de sus vidas, lo que refleja una profunda conexión emocional y un compromiso inquebrantable con el bienestar familiar. Esta relación es un faro de luz que ilumina la importancia de la familia en la cultura turca. A diferencia de Kerem, quien ha tenido una experiencia de vida más internacional, Hande parece tener una conexión más fuerte con las tradiciones locales de Turquía. Esto no implica que sea menos abierta o menos moderna, sino simplemente que sus raíces culturales están más profundamente arraigadas en su identidad. Hande parece sentirse orgullosa de sus raíces y no teme mostrarlo al mundo. Ahora bien, tomando en consideración toda esta información, podemos llegar a una conclusión sobre cuán tradicionales son las familias de Kerem y Hande. La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es blanco o negro, no es un simple sí o no. Ambas familias parecen tener un pie en la tradición y otro en la modernidad. Han sabido adaptarse a los tiempos que corren sin perder de vista sus raíces culturales, sin renunciar a sus valores fundamentales. Es crucial recordar que la tradición no es algo estático o inmutable. Es un concepto dinámico que evoluciona con el tiempo, que se adapta a las circunstancias cambiantes. Las familias de Kerem y Hande, al igual que muchas otras familias turcas, han encontrado un equilibrio entre mantener vivas sus costumbres y abrazar el cambio, entre honrar su pasado y mirar hacia el futuro. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que ambas familias valoran profundamente la unión, el respeto y la lealtad. Estos son valores universales que trascienden las fronteras culturales y que son esenciales para construir relaciones sólidas, significativas y duraderas. Y es muy probable que estos valores hayan influido de manera significativa en la forma en que Kerem y Hande se relacionan entre sí y con el mundo que les rodea. Además, no debemos pasar por alto el factor de la fama y la exposición pública. Ser una figura pública implica un escrutinio constante por parte de los medios y una presión implacable para mantener una imagen determinada. Es posible que Kerem y Hande y sus familias hayan adaptado su comportamiento y sus costumbres para proteger su privacidad y para evitar controversias innecesarias. Por ejemplo, es posible que ciertas celebraciones familiares se mantengan en la intimidad y no se compartan en las redes sociales para evitar el acoso de los fanáticos o de la prensa. Del mismo modo, es posible que ciertas opiniones o creencias se mantengan en privado para evitar polémicas innecesarias. La fama puede ser un arma de doble filo, y es importante protegerse de sus posibles efectos negativos. En definitiva, la pregunta de cuán tradicionales son las familias de Kerem y Hande es compleja y no tiene una respuesta sencilla. Lo que sí podemos decir es que ambas familias parecen valorar sus raíces culturales y que han encontrado una forma de equilibrar la tradición con la modernidad. Y es muy probable que estos valores hayan influido en la forma en que Kerem y Hande se relacionan entre sí y con el mundo que les rodea. Su relación parece ser un reflejo de los valores que han aprendido en sus familias. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura turca y de las tradiciones de las familias de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. En resumen, hemos explorado la complejidad del concepto de tradición, y cómo se manifiesta en la vida de figuras públicas como Kerem y Hande. Hemos visto que ambas familias parecen tener un pie en la tradición y otro en la modernidad, valorando la unión, el respeto y la lealtad. Y hemos reflexionado sobre cómo la fama y la exposición pública pueden influir en la forma en que las familias adaptan sus costumbres y protegen su privacidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las tradiciones familiares? ¿Creen que es importante mantenerlas vivas? ¿O creen que es mejor adaptarse a los tiempos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy valiosa para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor: si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Cada like, comentario y suscripción me impulsa a seguir adelante. Hasta la próxima. Les mando un abrazo virtual.